Muy buenas tardes. Uy, se ha ido. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una alegría y un placer darle la bienvenida a la Escuela Andaluza de Salud Pública en esta sesión inaugural del Diploma Universitario de Especialización en Bioética que organizamos junto con la Universidad de Granada. Esta alianza con la institución de la Universidad de Granada ha sido fundamental para la escuela y lo hizo desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo. Esta colaboración se ha ido renovando y ha ido imprimiendo pues, un compromiso institucional por parte de las dos. Y sobre todo porque nos permite compartir, establecer un rigor académico y sobre todo también un compromiso social. Gracias a ello nos hemos consolidado, que tenemos la 16 edición de este programa, de este diploma, y forma parte de esa formación y de crecimiento profesional en un espacio de reflexión, que es muy importante en la escuela. Gracias a quienes lo hacéis posible, gracias en la actualidad a Joaquín y a Hortal y a David Rodríguez por parte de la universidad, a Maite Cruz por parte de la escuela, a todo el equipo de secretaría que lo hacen posible y también a los profesores y a las profesoras que han hecho posible el diploma y que lo siguen haciendo a fecha de hoy. Quiero dedicar también unas palabras de reconocimiento y afecto a Pablo Simón, que nos acompaña en esta sesión inaugural. Pablo fue profesor de esta escuela y es una figura clave en el desarrollo de la bioética en Andalucía por parte de la estrategia, tanto como disciplina formativa y también diría como esa integración en las políticas sanitarias, Pablo. Su labor ha sido una inspiración y desde la parte de salud pública, incluso cuando fui alumna del máster, era esa parte de esos principios éticos que tenemos que tener siempre presentes y sobre todo la responsabilidad que tenemos hacia las personas y a las comunidades. Cuando venía para este acto recordaba ese brote de sarampión en el Albaicín y cómo para los profesionales que estábamos en distintos ámbitos fue muy importante esa lucidez con la que escribiste esas 25 claves en ese momento desde el punto de vista de la ética. Así que gracias, Pablo, por tu mirada lúcida. Yo diría que lúcida en todo momento y sobre todo en situaciones de crisis desde esta perspectiva de bioética. Y por supuesto, pues mi enhorabuena a los alumnos y alumnas que estáis aquí en este diploma, que hoy comenzaba y que comenzáis una nueva etapa con un programa exigente que va a requerir mucho parte de vuestro tiempo, que tiene un conocimiento académico importante, que goza de prestigio y sobre todo que yo creo que es una de las cosas que caracteriza a este diploma, que es el espacio de reflexión y debate. Os agradezco la confianza que depositáis en esta escuela, que ahora represento, y espero que la aprovechéis al máximo esta experiencia. La bioética la entendemos que no solamente nos puede dar respuestas ante dilemas sanitarios, sino que también nos va a hacer que tengamos una mejor práctica, que seamos mejores profesionales y que seamos mejores ciudadanos también. Así que con mucho gusto cedo la palabra a Joaquín Hortal, el director también por parte de la universidad en este diploma, que además él va a tener el mandato de inaugurarlo oficialmente. Así que nada, ahí queda. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. La verdad que se me quedan muy grandes, soy yo aquí el representante de la Universidad de Granada, y que se dirijan a mí como parte esencial del diploma en la parte que corresponde a la academia, a la universidad, ¿no? Yo creo que más que como representante de la universidad, voy a decir 4 palabras, pero como exalumno del diploma de bioética, ¿no? El primer día que yo llegué al diploma, hace 13 años, pues lo primero que recuerdo es estar entre extraños sentándome y que llegase Pablo y nos saludase uno a uno con su vehemencia y calidez en el saludo, ¿no? Y no tener conciencia entonces de lo que ahora tengo conciencia, de lo que supe un poco después, y era cómo me iba a cambiar mi labor asistencial, el diploma, pero más allá cómo me iba a cambiar incluso mi vida fuera del trabajo, ¿no? Entonces, creo que estáis ante una gran oportunidad y os quiero destacar 3 cuestiones sobre el diploma. Ya os digo, como exalumno, no como responsable o representante de la universidad, que creo que son básicas en este diploma. Uno es la cuestión de la calidad.
Creo que en formación de posgrado en bioética es poco probable que haya nada en España que se parezca a este diploma por la calidad del profesorado, por la capacidad que pone la escuela, y esto es en gran medida gracias a la escuela, no tanto a la universidad, de disponer del mejor profesorado que en cada uno de los temas que se van tocando en el diploma hay, yo diría que a nivel de España. Salvo la parte que doy yo, que no diría yo que yo soy el mejor de España en ese respecto. Lo segundo sería la aplicabilidad. Es decir, el diploma está muy dirigido a lo que es la asistencia clínica, a lo que es la parte asistencial y por tanto está muy pegado al día a día laboral y bastante alejado de lo que podríamos pensar que pasa con la mayoría de los másteres y de los diplomas asociados a la universidad. No tiene ese carácter académico, sino un carácter claramente clínico y el profesorado participa de eso, ¿no? Y lo tercero y último ya que voy a destacar es la capacidad de innovación que está teniendo el diploma. Nada tiene que ver el diploma o nada. Hay mucho que ha cambiado en el diploma que empezamos, que yo empecé con Pablo y con Maite en 2012, con el que hacemos ahora, ¿no? Los temas que han ido innovando dentro de la ética, porque la ética se renueva, han ido entrando en el diploma de forma progresiva, al principio como una clase, luego como un módulo, y por ejemplo, cuestiones de ética y salud pública han ido tomando fuerza dentro del diploma, abandonando un poco ese carácter exclusivamente, digamos, de la bioética clínica, de la relación médico-paciente y trascendiendo a otros elementos como, digo, la ética de salud pública o más recientemente como introducimos los temas de inteligencia artificial y de la ética de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Solo quería destacar esas tres cuestiones, ¿no? La calidad, la aplicabilidad y la innovación del diploma, gracias a esa colaboración en la que la academia aporta una parte importante, pero la escuela hace que tenga esa versatilidad importante. No quiero decir nada más. Con esto creo que queda inaugurado el diploma, y bueno, parte de este 40 aniversario de la escuela en la que se incluye este primer acto del diploma de bioética. Muchas gracias. Agradeceros, Blanca y Joaquín, las palabras que habéis tenido hacia el diploma, y yo quiero dar también la bienvenida a todas las personas que me han escrito que se van a conectar vía online y que aunque no estén aquí de cuerpo presente, ¿no? Pues seguramente nos estarán escuchando desde su casa. Bueno, él va a hacer Pablo, yo creo que si hoy estamos, tanto la gente que está en casa como la gente que estamos aquí, hablando de bioética y pudiendo hacer esta formación, es gracias a Pablo y al tiempo que pasó aquí, Pablo. Eso hay que decírtelo. Yo me había preparado como una presentación así un poco más formal y de pronto, como es Pablo, me dice, tú di lo que te salga del corazón, y ahora ya me ha trastocado todo lo que yo tenía que pensar, ¿no? Hablando con Miguel, claro, preparando, ¿no? Un poco lo que quería decir sobre ti, ¿no? Me decía, mira, Maite, es que hay dos personas totalmente imprescindibles en el ámbito de bioética en este país. Una es por la que yo siempre digo que hay que beberse un chupito cada vez que lo nombramos, que ya sabes quién es, Diego Gracia, y otra es Pablo Simón. Cuando yo me recuperé, además, venga, voy a hacerlo más. Yo salí de una baja laboral pues, después de pasar un cáncer y me tocó en la mesa de Navidad de la escuela con Pablo. Y yo empecé a escuchar a ese hombre y yo le dije, Pablo, yo tengo que trabajar contigo porque a mí ya en la cena me fascinó porque empezamos a hablar. Y la verdad es que no sabía todavía todo el impacto que iba a tener eso a lo largo de mi vida, porque de pronto iba a llegar a casa, iba a estar con mis amigos y a todo el mundo le iba a proponer todo el rato problemas, conflictos, y decía, no, ya estaba hablando otra vez de la muerte. No sabía que íbamos a poner un mural enorme en Puerta Real y que le íbamos a decir a todas las personas que pasaran que qué significaba para ellos una muerte digna. ¿En qué se tradujo todo esto? Bueno, pues que paralelamente a todas estas acciones, Pablo
como director de la Estrategia de Bioética de Andalucía, pues fue el impulsor de normativas tan importantes como la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Derecho a una de muerte digna, la famosa de Garantía de Dignidad ante la Muerte en Andalucía. Puso en marcha el registro de voluntades anticipadas, el consentimiento informado, los comités de ética. Nos recorrimos toda Andalucía presentando los comités de ética asistenciales, comités de ética de la investigación. Vamos, yo me hinché de trabajar al lado de Pablo. Y luego tuvo el bonito regalo, porque yo se lo agradeceré en la vida, de decir, Maite, ahora tienes que matar al padre. Y yo lo miraba y decía en su despacho, me acuerdo perfectamente, el padre de la bioética, que para mí y de todo lo que había hecho en esta casa, que por supuesto era él. Y me voy a ir de la escuela y te voy a dejar como legado la continuidad del diploma. Yo pensaba que no iba a ser posible, él estuvo remando a mi lado al principio, como también lo hizo Joaquín y como lo va a hacer mucha gente que por el compromiso va a venir a dar clase. Y la verdad es que es bonito porque, bueno, después de 16 años, pues aún seguimos aquí. Y ya me he perdido de todo lo que iba a decir. Toda su... ¿Por qué se va de la escuela? Es porque es una persona que si algo le caracteriza es que es muy tenaz. Miguel me decía, es un emprendedor, y digo, uy, a mí eso me suena a pantomima full, eso no lo puedo decir yo. A mí me suena como que es muy tenaz en las cosas que hace y también una persona muy comprometida. Entonces eso le llevó a abandonar la escuela, a irse a Lesbos, a atender allí a personas refugiadas, a trabajar con médicos del mundo, a implicarse con Amnistía Internacional, etcétera. Es como que, como me imagino que nos contará ahora, tal y como reza, ¿no?, su exposición de la deontología tradicional a la biología política, empezó haciendo cosas de ética y transformando muchísimas cosas desde dentro, pero también se dio cuenta de que si el mundo no se impregnaba de algo que tenía que ver con la disminución de las desigualdades en salud, con la justicia y con lo que se dice que es la salud pública y con la política, no íbamos a poder impulsar ni transformar nada. Él ahora sé que está muy comprometido. Esta mañana hemos hablado de Gaza. De hecho, la ilustración que he elegido este año es de un ilustrador palestino, y también la está llevando a hacer ese compromiso, y seguramente nos relatará cómo, como profesionales sanitarios, esta mañana hablamos del tema de la responsabilidad, de alguna manera también tenemos que ser responsables de todo lo que está sucediendo ahora mismo allí. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué puedo decir ahora? Madre mía. O sea, casi hubiera preferido que hubieras leído los papeles y ya estaba, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, a Maite, que fue la que me la formuló, Joaquín, y por supuesto a Blanca y a toda la escuela, ¿no? Yo trabajé aquí 10 años y puedo decir que es una de las experiencias más intensas y más buenas y más positivas que he tenido. Así que yo hacia la escuela, pues de entrada no tengo más que agradecimiento. Así que esto es lo primero que quería decir. Gracias por acogerme durante 10 años aquí. Gracias por aguantarme durante 10 años aquí. Y bueno, y gracias a todos pues por esta invitación. Bueno, ese es el título, ¿no? Viajando de la deontología tradicional a la biótica política. Yo voy a hacer básicamente un recorrido que os va a servir, sobre todo a los que ya sabéis mucho de esto, y veo aquí viejos alumnos que ya saben mucho de esto, os va a sonar todo, porque pongo algunas partes que son antiguas realmente. Y a los nuevos, bueno, pues es un poco lanzaros algunas ideas, que vais a profundizar en ellas durante el experto con un plantel de profesores, como ha dicho Joaquín, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, con un plantel de profesores absolutamente extraordinario. Así que esto es lo que va a hacer. Yo voy a hablar bueno, pues durante un ratillo, y luego si queréis hacemos preguntas o entablamos un diálogo si tenemos tiempo. Yo espero no enrollarme mucho, ¿no? Yo creo que es importante hablar situadamente. Es decir, yo desde que llevo varios años un poco haciendo esta lección inaugural, siempre intento contar de dónde vengo. Porque yo creo que esto es importante para
bueno, para estar en la vida y para aprender hay que saber dónde uno está, ¿no? Entonces me encanta esta frase de Charles Dickens, si no la habéis leído, Historia de dos ciudades, es una novela absolutamente espectacular, ¿no? Donde esta es la primera, es una frase en la historia de la literatura, se considera una de las inauguraciones del libro más famosas y más intensas que hay en la historia de la literatura, ¿no? Estábamos realmente en un sitio concreto, con una peculiaridad concreta, y la vida de cada uno de vosotros y vosotras tiene esa dimensión, la dimensión de lo concreto. Cada uno viene de un sitio, cada uno tiene su historia, cada uno hace su camino. Yo os voy a contar parte de mi camino y también parte de mi historia, ¿eh? Mi familia está muy condicionada por esta historia, que es la historia de mi abuelo fusilado, ¿no? Mi abuelo fue fusilado en octubre de 1936. O sea, fijaros que acabamos de cumplir el aniversario, ¿no? Él básicamente era un funcionario de correos. Funcionario de correos, sí, militaba, pero a pesar de lo que pone ahí, que ese es en el expediente que le abren, ya muerto 2 años después, para hacerle la incautación de bienes, ahí lo describen los que lo delataron, ¿no? Los que lo delataron. Fijaos lo que pone ahí, dice: era hombre engreído, mal compañero, sembrador de discordia y enemigo a muerte de todo aquello que no sustentase su ideal político. La falsedad, ¿no? La falsedad de la historia, ¿no? La falsedad de la historia. Bueno, esto hace que yo históricamente me sitúe en universos como este. Yo tengo una formación cristiano-católica muy potente, ¿eh? Mis padres han sido muy comprometidos, pero también he tenido mucha influencia porque mi familia estaba desde la tradición de la izquierda. Y hoy os he traído una foto de Marx, Bakunin, lecturas de juventud muy intensas. Luego un filósofo que a mí me influyó mucho, no muy conocido, se llama Manuel Munier, un filósofo francés. El tema del pacifismo, Martin Luther King, Chile. Yo acabé militando en una organización un poco rara, se llamaba Cristianos por el Socialismo, en mis épocas de inicio de la universidad, ¿no? Que no tenía nada que ver con el Partido Socialista, ¿eh? Bueno, mi estancia en la universidad fue bastante frustrante. Mi experiencia en la facultad fue una experiencia que Dios me perdone y que me perdonen todos mis compañeros, porque seguro que había mucha gente buena y seguro que la hay. Fue una experiencia de vivir cierto aborregamiento, eso que dicen que la universidad, ¿no? Entonces yo me dediqué a trabajar otras cosas, me hice objetor. Bueno, estuve muy vinculado a un partido que ya no existe, que se llama el PSDG-PSOE. Trabajé el mundo del nacionalismo, ahí tenéis a Castelao. Entré en contacto con Amnistía Internacional, empecé a colaborar con Amnistía Internacional. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque todo eso genera una cosmovisión del mundo que hace que en un momento determinado me empiece a preguntar, siendo estudiante de medicina, esto de la ética y de la ética médica, ¿de qué va? Entonces yo estaba metido, era codirector de una revista, hemos hecho una revista en la Facultad de Medicina, se llamaba Murigante. Este es un personaje mítico allí en Galicia, porque yo me formé en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces yo escribo un artículo y bueno, al escribir el artículo en esta revista me sale un nombre, que es el nombre de Diego Gracia, ya lo han mentado aquí, ¿no? Y lo oiréis muchas veces, me sale el nombre de Diego Gracia. Y esta organización universitaria queríamos hacer, digo yo, porque tenemos que hacer una conferencia sobre yo decía, ética y deontología. Yo la palabra bioética no la conocía. Y entonces, digo, habría que traer a este hombre, ¿no? ¿Y dónde está? Indagando, descubrimos que estaba en la Complutense. Y a través de un amigo, que era profesor de filosofía en la Complutense, me dio el teléfono de su casa. Y yo, estudiante de medicina estaba en tercero, no, estaba en cuarto de carrera, cogí todo chulo y lo llamé a su casa un día por la tarde, a Diego Gracia. Y me coge el teléfono el hombre y le digo, mire, que es que le llamo, soy un estudiante de medicina que tenía que venir a dar una conferencia sobre ética. Me le dije, de ética. Y dice, vale, ¿cuándo es? Allá vino el hombre. Entre todos le pagamos como pudimos el billete de avión, en fin. Fuimos allí, conseguimos recuerdo que la Facultad de Medicina se lo pagara y allí vino el hombre. Bueno, a mí me pasó como habéis dicho, ¿no? A mí aquello hizo pum, me cambió la cabeza, escucharlo, ¿no? Escuchar a Diego a mí me cambió la cabeza. Dije, esto, ostras, ¿eh? Y entonces, bueno, yo empecé a leer y entonces cuando yo terminé la carrera y venía el momento de preparar el MIR, hacer la especialidad,
yo tenía un lío en la cabeza importante, pero yo pensaba que yo quería dedicarme al tema de la bioética. Y entonces yo, cuando aprobé el MIR, estudié un año, aprobé el MIR, en mitad de la tabla, ni de los primeros ni de los últimos, y me decían, ¿y tú qué quieres, qué especialidad quieres hacer? Y yo decía, yo quiero ir a Madrid. Y decían, hombre, no, pero especialidad, digo, a Madrid. Y así fue, yo escogí la especialidad porque yo quería hacer el máster de bioética con Diego. Era mi prioridad. Hice medicina de familia, lo cual no me arrepiento en absoluto, porque yo solo tenía 3 especialidades en la cartera, que eran medicina intensiva, medicina de familia o medicina interna, pero para cuando llegué ya no había medicina interna. Estuve dudando en coger medicina intensiva, de pronto me vi aquellos llenos de tubos, dije, ostras, esto no es para mí. Y cogí medicina de familia y yo creo que fue otro de los aciertos de mi vida, porque yo creo que es posiblemente, lamento a los demás que tengáis otra especialidad, la mejor especialidad del mundo. Bueno, empecé a leer Fundamentos de Bioética y hice el máster, ¿no? Entonces, bueno, el libro se estructura en torno a los principios, que muchas veces habéis conocido, ya los habéis vivido. Principios muy cuestionados, muy discutidos, muy debatidos, pero lo cierto es que en ese momento la bioética se escribía en términos de principios o de reflexión sobre los principios, ¿no? Y entonces yo voy a seguir un poquito la evolución de los principios. En el fondo, la historia de la ética médica y la historia de la bioética se pueden entender como la historia de los principios, o al menos la historia de cómo yo viví los principios, y cómo yo he ido saltando de un principio a otro hasta que me caí por el borde. Pero bueno, ya está, eso os lo cuento después. Los principios de la bioética. Conste que los principios de la bioética no tienen sentido si no es en un marco que es realmente el marco que ha trabajado Diego y sobre el cual yo ya sé que Miguel os ha dedicado hoy por la mañana, parte de la mañana, a hablar sobre esto. Los principios no son importantes en tanto que principios, sino en tanto que nos permiten el ejercicio realmente del análisis y la toma de decisiones morales. Y eso es el ejercicio de la deliberación. Y ese es el ejercicio de la deliberación. Ahí, bueno, os pongo esta foto que es histórica al final de nuestro máster. Y ahí veis, yo, o sea, Diego era muy importante, pero en mi vida ya había gente más importante. Esta es Inés, que es mi mujer, la conocí en el máster de Diego y nos casamos. Entonces yo ya entendía que Diego era importante, pero al lado de Inés no era tan importante. De esto os ha hablado Miguel y seguiréis hablando todo el curso. Este curso de bioética no es un curso sobre los principios, pero sí es un curso sobre la deliberación moral. Así que me parece muy acertado que la primera clase os hablen de esto. Pero bueno, los principios. Mirad, en el principio solo había un principio. Al principio de todo, solo había uno, ¿eh? No había 4. Y era este, el principio de beneficencia. Fijaros que ahí aparece tachado un poquito el principio de no maleficencia, porque la evolución del concepto de principio de no maleficencia, a pesar de que en el latín todo lo conocemos, primum non nocere, la interpretación que hacemos antigua del primum non nocere es beneficentista y paternalista, ¿no? Por lo tanto, solo había un principio, y esto es importante tenerlo claro. Este es el principio que nos permite entender este caso. Este es un caso histórico. Todos los que han hecho el máster lo han visto. Todos los que han hecho el curso lo han visto. Este curso, y bueno, lleva años funcionando este caso. Lo vamos a leer, a ver qué os parece, muy breve. La señora Fernández ha sido derivada, es un caso antiguo y yo lo he respetado tal y como está desde hace años, ¿eh? Al ginecólogo del Centro de Especialidades por su médico de familia, la doctora J, para que vuelva a valorar su situación clínica, le dice que a lo mejor tienen que operarla. La señora Fernández tiene 52 años y un útero miomatoso diagnosticado hace 4 años en seguimiento por este ginecólogo. Los miomas le producen dolores en el hipogastro, metrorragias. En los últimos análisis realizados por la doctora J, una anemia relevante. La señora Fernández ha acudido a la consulta del ginecólogo. ¿Hay algún ginecólogo en la sala? ¿Podemos hablar mal de los ginecólogos? Bueno, está Nina Matrona, que bueno. Ya, bueno, pues no sé. Vale, no vamos a hablar de mal de los ginecólogos, Dios me libre, en absoluto, era broma. Quien al ver los análisis le ha dicho directamente que hay que intervenirla para hacerle una histerectomía con doble anesectomía, le ha pedido un estudio preoperatorio y a continuación le ha cursado un ingreso hospitalario y le ha entregado un papel para que lo traiga firmado el día que ingrese para operarse. Después, sin dar a la señora Fernández oportunidad de comentar ni preguntar nada, ha dado por concluida la consulta. La señora Fernández... Ay, esto no es... Aquí.
La señora Fernández, tras dejar una misión en el papel, ha salido por la puerta del centro de especialidades leyendo los demás. Uno, el que le ha dicho el ginecólogo que firme y pone consentimiento informado para histerectomía con doble anesotomía. Ha comenzado a leerlo, está muy borroso porque es una fotocopia, no entiende casi nada, lo poco que entiende no es muy tranquilizador. Entre los demás papeles y peticiones hay una que pone serología VIH. Eso es histórico, ¿eh? Ahora ya no lo hacemos, pero se hizo. Señora Fernández decide acudir a la consulta de Ana, la enfermera de la doctora J, con quien tiene mucha confianza para que le explique mejor en qué consiste todo esto y la aconseje sobre lo que tiene que hacer. Bueno, cuando en clase poníamos este caso, la pregunta era, ¿por qué la gente, o sea, en concreto el ginecólogo, ¿no? También la doctora J, podemos analizar, hace lo que hace? ¿Cuál es la razón de esta manera de entender la relación clínica? ¿Qué le lleva a este estilo del proceso de toma de decisiones? Esta es la pregunta importante. La pregunta importante era esta, ¿no? Bueno, entonces tenemos que rebobinar, ir para atrás y entender de dónde viene esto del principio de beneficencia, ya lo voy a decir, paternalista, que está marcando esta forma de actuar de este ginecólogo. Y nos tenemos que ir bastante atrás, nos tenemos que ir a la manera que hemos heredado y del cual ha heredado en buena parte la cultura occidental, la manera de entender el mundo. La manera ante el mundo. Y esta es la del naturalismo griego. Griego y romano, pero griego sobre todo. Y este es un cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas. Ahí en el centro, veis, tenéis a Platón y Aristóteles. Digamos, son los dos pilares de la manera naturalista de entender el mundo. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, pues es muy sencillo. Para los griegos, el mundo es una totalidad ordenada. No es caos. Es cosmos. Cosmos quiere decir totalidad ordenada. ¿Totalidad ordenada por quién? Pues por los únicos que pueden ordenar el mundo, y estos son los dioses. Los dioses son los que poseen Sofía, o sea, sabiduría. Son los que conocen cómo funcionan las leyes internas del mundo, los que facilitan que haya orden en el mundo, los que facilitan que haya salud. Salud es orden. El orden del mundo solo lo conocen de verdad los que tienen Sofía, los dioses. Los humanos no tienen Sofía. Pero los humanos, algunos humanos, tienen tal grado de sabiduría de cómo funciona el orden interno del mundo que les permite estar cerca, son amantes de la sabiduría. Esto es lo que llamamos filósofos. Los filósofos. Los filósofos históricamente en realidad son lo que hemos entendido como profesionales y solo han sido tres. Esto lo cuenta muy bien Diego Gracia. Históricamente en realidad solo ha habido tres profesiones en el mundo ordenado del naturalismo antiguo, ¿no? Eran los médicos, los gobernantes y los sacerdotes. ¿Y qué gobernaban cada uno de ellos? Pues los médicos gobernaban el orden de la salud física, los gobernantes ordenaban el mundo de la salud sociopolítica y los sacerdotes ordenaban el mundo de la salud espiritual. Su sabiduría les permitía entender cómo funcionaban las cosas y sobre todo cuando aparecía el desorden de las cosas, qué es lo que había que hacer para recuperar el orden perdido. Claro, o sea, fijaros qué modelo de identificación de lo que son tres de los poderes clásicos, ¿no? El poder de la medicina, el poder de los gobernantes y sus sucedáneos, los jueces, los militares, etcétera, y el poder del mundo de los sacerdotes, ¿no? Estos son los profesionales. Por lo tanto, es importante entender que nosotros somos herederos de esa tradición, en tanto que profesionales de la salud, ¿no? Y ser un profesional, a pesar de que muchos de nuestros compañeros ya parece que lo han olvidado, y mucha de la gente piensa que ser un profesional solo es ser alguien muy importante que gana mucho dinero, ser un profesional tiene unas peculiaridades que no tienen, y con todos mis respetos a lo que es cambiar un grifo, que hay que saber mucho y además ganas mucho cambiando grifos. Pero es algo más que tener conocimientos científico-técnicos o tener habilidades prácticas, es ser capaces de gestionar valores de alta relevancia social. Esto es la clave de los profesionales. Y eso significa, lo podemos sintetizar como el mundo de la salud, ser capaces de gestionar los valores que tienen que ver con el orden del mundo. ¿Por qué? Porque estamos conectados, somos filósofos con una sabiduría especial que en realidad solo tienen plenitud los dioses. Pero pertenecer a este grupo tan elegido
permite que desarrollemos privilegios, ¿eh? Por ejemplo, el de autoorganización. O sea, alguien que nos permite controlar nuestra identidad, controlar la formación interna y dotarnos de un esquema de trabajo, o sea, de un compromiso ético de trabajo. Esto es lo que llamamos los colegios profesionales hoy en día. Fijaros que todos aquellos saberes que se han querido estructurar históricamente como profesión, lo que han ido es asumiendo este paradigma. Ejemplo paradigmático en nuestro medio, la enfermería. Enfermería que empieza como un saber extra profesional, una labor de cuidados, a medida que va adquiriendo elementos de esto, se configura como profesión. La profesión enfermera tiene hoy en día todos estos elementos. ¿eh? Entonces, es muy importante entender esto, porque de ahí sale la deontología profesional, que claro, desde la idea de orden, desde la idea de salud, solo puede ser beneficentista, solo puede ser paternalista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde mi condición de profesional, el único modelo que yo puedo poner en marcha contigo, ciudadano, pobre, que no sabe, es un modelo en el cual yo digo lo que hay que hacer. El ginecólogo dice que para solucionar el problema de esta mujer lo que hay que hacer es hacer una histerectomía con doble anesectomía. Y ya está. Y por lo tanto esto es lo que hay que hacer. ¿Porque el profesional ginecólogo se encapriche? No, porque él entiende que esto es lo mejor que puede hacer él por ella. Porque quiere cuidarla. Como te quiero cuidar, te tienes que hacer una histerectomía. Fijaros que no hay espacio para que ella diga nada, ¿no? Este es el modelo de la beneficencia paternalista. Es un modelo también patriarcal, porque en realidad quien ha sido hegemónico de los varones, porque la mayor parte de los profesionales han sido varones todavía, ¿no? Claro, así nos salen frases como esta. A ver qué os parece. Dice, el médico debe hacer patente una cierta vivacidad, pues una actitud grave la hace inaccesible y tanto a los sanos como a los enfermos debe estar muy pendiente de sí mismo sin exhibir demasiado su persona, ni dar a los profanos más explicaciones que las estrictamente necesarias, pues eso suele ser forzosamente una incitación a enjuiciar el tratamiento, y ninguna de estas cosas deben hacerse de manera llamativa ni ostentosamente. ¿Qué os parece? ¿Todavía hoy? Todavía hoy, ¿no? Hemos avanzado, pero aún nos quedan reductos, ¿eh? Sí, siglo IV antes de Cristo. Esto es de los tratados hipocráticos. Haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas, dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura y distrae su atención, reprende, etc. Siglo IV, ¿eh? La medicina hipocrática griega está en el paradigma del orden natural. Del orden natural solo puede salir un modelo de relación, que es un modelo de relación beneficentista, que es un modelo de relación paternalista. Es el único que cabe. No hay otra posibilidad. Y este es el modelo que ha estructurado la medicina hasta prácticamente inicios del siglo XX. Ahora veremos el cambio en que se produce la ruptura, pero el modelo beneficentista de la deontología tradicional, si vosotros cogéis el código deontológico de los médicos españoles de los años 50, está lleno de esto. El de la enfermería está lleno de esto. Ahora ya no, porque ahora estamos en un proceso de cambio, pero inicialmente este es el modelo del que venimos. Por lo tanto, en el principio solo había un principio, pero luego nos vinieron los problemas. Claro, llegó un momento en que este esquema se rompió. O sea, este esquema donde estaba claro cuál era el orden, cuál era el modelo, cuál era la estructura social en la cual estábamos, reventó. ¿Cuándo revienta? Pues en un proceso muy largo, que va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, más o menos, un proceso muy largo. Y este proceso es el que nos va a dar a luz un principio absolutamente clave, que es el principio de autonomía. Y desde esa mirada, el concepto de cosmos, de orden, de salud, va a dejar de funcionar. Y por lo tanto, va a hacer crisis. ¿Por cuál de los tres niveles va a hacer crisis? Pues no poner ámbito de los médicos. Es decir, la crisis del modelo de la beneficencia paternalista no entra por la vía de la medicina, sino que entra por la vía de la política. Y junto a ella por la vía de la religión. ¿Y por qué entra? Es decir, ¿qué pasa entre el siglo XV y el siglo XVIII?
Bueno, este es el largo proceso que llamamos de la modernidad. Es decir, el largo proceso que arranca en el Renacimiento, se completa en la Ilustración, y alumbra los modelos que ahora tenemos, Tiene muchas raíces, pero una es esta. Es eso que se ha mal llamado el descubrimiento de América. Es decir, lo cierto es que hay una serie de europeos que cuando llegan a las tierras americanas descubren que hay gente viviendo una situación bastante más simple que la de las sociedades de las que vienen, de las sociedades medievales hiperestructuradas, y que aún así son capaces de vivir tranquilamente y, bueno, pues una situación bastante razonable, ¿no? O que incluso hay imperios que desconocían, con una estructura social, política, jerárquica, económica completamente diferente a lo nunca visto y que nunca nadie había contado. Por lo tanto, la crisis consiste en que de pronto el mundo, que era un mundo autoexplicado, el mundo del orden naturalista, se rompe porque de pronto descubrimos otros mundos en los cuales la organización social y política es diferente, con lo cual cabe la posibilidad de elegir. Es decir, la sofía de los dioses que nos habían dicho que constituía las sociedades tal y como nosotros las entendíamos en la Edad Media, se rompe para decir, no, el modelo feudal no necesariamente es el único y el posible. Hay otras posibilidades de organización social, ¿no? Y esto es lo que hace, bueno, que alumbra una de las primeras teorías sociopolíticas más interesantes que dicen, no, es que, a ver, las sociedades humanas, su forma social no viene dada por el orden de los dioses, sino que la construyen. La forma social se construye, es una construcción. Y es una construcción víctima que es producto de un contrato. Esto es lo que llamamos el contractualismo liberal, ¿no? Que dice, mira, lo que pasa es que al principio las personas tienen derechos y después se encuentran además en un estado de naturaleza básico. Esto es la imagen que ellos proyectaron cuando encontraron a muchas tribus indígenas viviendo pues una situación. Hay una frase muy famosa de Américo Vespucio relatando sus viajes por las costas americanas donde habla de esto. Un estado de naturaleza semisalvaje. Ahí ya introducen el elemento racista típico del movimiento ilustrado. Pero esas personas en un momento determinado, para intentar explicar cómo surgen las sociedades, hacen un contrato social. Y de ese contrato social nace una estructura de gobierno y se dotan, o sea, nace una estructura social, la sociedad civil, y se dotan de una forma de gobierno. Este es el esquema del contractualismo. En el principio las bandas de recolectores, ¿no? Las bandas de recolectores vivían cada una a su aire y después, pues, como dice la teoría antigua, cuando se empiezan a asentar y a crear la agricultura, salen del estado de naturaleza y empiezan a construir pueblos, o sea, formas de gobierno establecidas. Y ahí hay una frase que es muy importante, lo cuenta John Locke en 1690. Dice, siendo según se ha dicho ya los hombres libres, iguales, independientes, o sea, tienen derechos, ninguno de ellos suele ser arrancado de esta situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento. O sea, de pronto, lo que justifica la estructura social no es que los dioses dijeron que había que construir esto así, sino que lo que justifica la estructura social y política es el consentimiento libre de las personas. Esto es clave porque el cambio de paradigma es brutal. De pronto reconocemos que las personas no son solo súbditos, como en el modelo antiguo, sino que ahora les reconocemos capacidad de decisión. Empiezan a ser ciudadanos. Ya no son súbditos, sino ciudadanos. Y el modo operativo en el cual se produce este cambio es lo que llamamos consentimiento. El consentimiento libre de las personas, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que llamamos principio de autonomía. El principio de autonomía lo que dice es que las personas tienen capacidad para decidir, para elegir, para señalar cuáles son sus preferencias y además tienen esa capacidad que se constituye como derecho. Y por lo tanto nos permite pasar en el ámbito sociopolítico de la condición de súbditos y siervos a la condición de ciudadanos. Fijaros que este es el camino del Renacimiento y de las sociedades modernas, ¿no? ¿Qué pasó en medicina? Es que la medicina es mucha medicina. Mientras esto cambiaba en el ámbito social y político y cambiaba en el ámbito de la religión, no tengo que contaros la crisis del protestantismo en qué consiste fundamentalmente. Fijaos que la crisis del protestantismo fundamentalmente consiste en la doctrina del libre examen.
Ese es el punto clave. El libre examen sobre el contenido de la Biblia. Es decir, ya no es la casta de sacerdotes decide cómo hay que interpretar la Biblia. No, libre examen. Yo me pongo ante la Biblia y la Biblia me dice cosas y yo las interpreto. Esa es la clave del protestantismo. Fijaros el cambio. El principio de autonomía. Bueno, pues en el ámbito de la medicina tardó pues, casi 4 siglos en cambiar. O sea, tuvimos que llegarnos prácticamente hasta el siglo XX, hasta comienzos del siglo XX, para que este proceso se produjera. Yo no os voy a contar la historia, pero esa es la historia del consentimiento informado en medicina. Es decir, cómo pasamos de un modelo de relación clínica basado en la beneficencia paternalista a un modelo de relación clínica basado en lo que llamamos hoy consentimiento informado. Tendréis clases sobre ello, así que tendréis oportunidades. Bien, una cosa importante, en fin, es una anotación, es que los cambios en el ámbito de la medicina solo son posibles si previamente ha habido cambio en el ámbito sociopolítico. No hay cambio en la medicina, no hay derechos de los enfermos, que son lo que consagra el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, si previamente no hay derechos ciudadanos. No es posible la Ley General de Sanidad sin la Constitución. ¿Vale? Es importante saber lo que hay esa evolución histórica, ¿no?, de las cosas. Bueno, y lo tenéis el consentimiento informado, ya tendréis clases sobre ello y analizaréis cada cosa, etc. Yo tengo una frase, me acuerdo, ya tenía una imagen, pero la he quitado, ¿no? Y es, fijaros que al campo de la bioética, porque la bioética nace como disciplina, ahora lo veremos en los años 70, se entra por la casa del consentimiento informado. No se entra por la casa del paternalismo y de la beneficencia paternalista, se entra por la casa del principio de autonomía. La bioética es la que nos permite acceder de otra manera a entender problemas relacionados con las decisiones clínicas, con la investigación clínica, con temas como el aborto, con la eutanasia, con los trasplantes o muchos temas de salud pública. Nos permite analizar desde otra perspectiva, que no es la perspectiva de la beneficencia paternalista, cuáles son o cómo tenemos que tomar decisiones y qué implicaciones morales tiene esto. El principio de autonomía es la clave para entender por qué es posible hablar de autonomía, ¿no? Pero yo os quería decir una cosa, y es importante que lo tengamos claro. El movimiento que se produce entre el siglo XV y el siglo XVIII también es el movimiento de una teoría filosófica muy amplia que llamamos liberalismo. O sea, el modelo es un modelo liberal. Hablamos de principio de autonomía como modelo liberal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ser ciudadano implica toda una reflexión, o lleva aparejado toda una reflexión sobre el modelo de sociedad, y eso significa que es muy difícil aplicar el principio de autonomía liberal si no lo hacemos en el marco de modelos democráticos liberales, ¿vale? Y en el marco de una economía que también es una economía en un marco liberal, porque la historia del siglo XV al siglo XVIII también es la historia de la aparición de un fenómeno económico, político y social que llamamos capitalismo. La historia es la historia del liberalismo. Es decir, el principio de autonomía hay que enmarcarlo dentro de la historia del movimiento liberal. Liberalismo hay muchas acepciones diferentes de la palabra liberal o liberalismo. Yo os he puesto dos porque me parecen las más importantes. Hay liberalismo político, que es el que trabaja en la línea de derechos y libertades individuales, la limitación del poder del Estado, la participación democrática, profundizar en todo esto. Esto es lo que llamamos liberalismo político. Desde esta perspectiva, confesión personal, yo soy liberal político hasta las cachas. ¿Vale? Pero hay otra parte que es liberalismo económico y que lo que pasa es que va emparejada con ella y se centra en la defensa de la libertad económica, la propiedad privada y la mínima intervención estatal en la economía. Esta es la historia del capitalismo. Liberalismo político y liberalismo económico van muy juntos. Muy juntos. Y uno de los problemas del liberalismo político es que con frecuencia no ha sido capaz de articularse como alternativa al liberalismo político o desprenderse de él y de todas las contradicciones que tiene y que yo ahora no voy a explicar, pero luego si queréis profundizamos en ello, ¿no?
Por eso es importante que cuando aparece la bioética, en la palabra bioética más o menos, aunque hay mucha discusión de cuándo se usó, más o menos en 1970-71 hay un autor, se llama Van Potter, la utiliza por primera vez en un libro en Estados Unidos, se llama Bioethics Bridge to the Future, o sea, bioética puente al futuro, años 70, aunque parece que la palabra ya había sido utilizada a finales del siglo XIX, pero lo cierto es que es bioethics, bioética, aparece en Estados Unidos, en un contexto determinado de la historia de Estados Unidos, en un momento histórico muy concreto, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la bioética es un producto típico de la cultura estadounidense, es un producto liberal. O sea, la bioética que trabaja el principio de autonomía es una bioética liberal. Hemos pasado de una deontología médica tradicional, que trabaja con el principio de beneficencia paternalista, a una bioética que trabaja con el principio de autonomía en el marco del liberalismo. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso hace que uno de pronto empiece a ver los límites de la reflexión bioética, que muchas veces le cuesta, y ahí es donde yo forcé, ¿no?, los límites del modelo liberal. Y sus dificultades son con este otro principio, que ha estado siempre. Fijaos que el principio de justicia también estaba en la beneficencia paternalista. ¿Qué era lo justo en el marco antiguo? ¿Qué era lo justo? Lo justo es lo que el orden de los dioses decide, dar a cada uno según le corresponde en el orden predefinido por los dioses. Por lo tanto, otra vez era, igual que decíamos que no hacer daño es hacer el bien tal y como yo entiendo como médico, como gobernante o sacerdote que te tengo que hacer, eso es principio de beneficencia. El principio de justicia, en la historia antigua, también se reescribe en términos paternalistas. ¿Qué es lo justo? Vamos a ver, resumiendo, lo justo es lo que el rey decida. Eso es lo justo, lo que el gobernante decida. ¿Vale? Pero cuando viene la ruptura liberal, bueno, el liberalismo ha tenido dificultades para articular un principio de justicia que rompa claramente con el modelo liberal económico. Y esto lo vamos a ver brevemente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú empiezas a darle vueltas, y de esto seguramente también hablaréis en el curso, ¿no? Y decir, a ver, claro, es que la bioética no puede ser la historia de la doctora J y la señora de la histerectomía. Porque si tú lo miras, vale, están ahí sentados y deciden, tío, pero lo hacen en una consulta determinada, en un hospital determinado, en un sistema sanitario determinado, ¿no? Y eso condiciona nuestras maneras de respuesta. Por lo tanto, la bioética no puede ser una bioética aislada. O sea, la toma de decisiones no puede ser aislada. Sí, hay una parte que es aislada, es yo con mi paciente. Pero el yo con mi paciente a la hora de tomar decisiones y decidir si vamos a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, si tú quieres la eutanasia o no, eso se produce en un contexto. Y el contexto es un contexto, por ejemplo, organizacional. Bueno, esto todos tenemos experiencia. El Hospital Virgen de las Nieves, ¿no? Y el PTS, ¿no? Son iguales porque pertenecen al mismo sistema sanitario, pertenecen a la Consejería de Salud, pero no tienen nada que ver. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay culturas organizacionales diferentes. Y esto también tiene que ver con qué tipo de reflexión hacemos sobre esto. Pero es que además eso está condicionado por el marco del sistema, por la toma de decisiones políticas. La toma de decisiones políticas condiciona qué se financia y qué no. Hasta dónde sí, hasta dónde no, y cuál es la estructura del sistema hospitalario. La ética no puede permanecer al margen de esto. La bioética no puede ser una bioética individualista, no puede ser el principio de autonomía de yo mimé conmigo más mi paciente. Hay más mundo que eso, ¿no? Y esto es lo que va señalando reflexionar sobre el principio de justicia. Por ejemplo, hubo un momento en la historia de la bioética que se habló mucho de la bioética global, ¿no? Y se habló de la bioética global como modelo sistémico, ¿no? Entonces, la base es la ética clínica, yo tomo decisiones con mi paciente, gobernadas por el principio de autonomía, no ya por el principio de beneficencia paternalista, pero eso se hace en el marco de organizaciones sanitarias que a su vez están en el marco de sistemas y políticas de salud, que además están en el marco de la salud pública y que además están en el marco de una ética ecológica global. Dicen, es decir,
el marco liberal individualista, porque una de las cosas que hace el liberalismo es potenciar la atomización en la toma de decisiones personales, de múltiples maneras, luego podemos hablar si queréis con ello. Necesita ese marco, de pronto nos resulta insuficiente para explicar o entender por qué tomamos decisiones. La beneficencia era insuficiente, ahora de pronto la autonomía nos parece que no llega a todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante entonces empezar a entender qué es esto de la justicia, qué teorías de la justicia hay y cuáles son las diferentes ramificaciones. De esto también hablaréis. Hay uno que ha dicho que no es un buen profesor, pero vais a tener un profesor magnífico sobre esto que es Joaquín. Sabe un potosí de esto. O sea, que yo solo os lo dejo ahí para que con Joaquín lo discutáis, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, o sea, gracia, lo entiendo, ¿no? Las palabras justicia, igualdad y equidad son palabras que tienen cada una su dimensión y no son lo mismo. Entonces, a veces oigo a altos gerentes sanitarios o a políticos, ¿no? Que dicen, porque es que lo que queremos es garantizar la igualdad y la equidad. Esto es como cuando dicen, queremos la ética y la moral, ¿no? Porque como no sé muy bien de qué estoy hablando, pues entonces uso todas las palabras para que quede claro, que nadie se quede fuera, ¿no? Pero igualdad y equidad no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ya os lo explicará Joaquín, ¿vale? Entonces, ostras, tenemos que tener una mirada un poquito más grande, porque de pronto hay problemas que solo con el principio de autonomía liberal no nos funcionan. Por ejemplo, esto. Resulta que ahora sabemos que, nos lo enseñan Richard Wilkinson y Marmot, que cuando hablamos de salud y pensamos que la cuestión de la salud es la cuestión de la gripe y los microbios, dejamos fuera la mitad del pastel. Que hablar de salud es hablar de determinantes sociales, es hablar de cosas como esta. Es hablar de cosas como esta. Hay os podría contar casos de mi consulta, todo lo que queráis. Ay, doctor, es que vengo porque se me cae el pelo. Es que se me cae. Entonces lo habréis oído. Es que se me cae a mechones. Me meto en la ducha y se me cae así. Digo, ya, ¿y por qué? Dice, no sé, es que mira en internet y es que tendré el tiroides bajo. Vale, muy bien, no tendrá la tiroides. Digo, pero ¿cómo te va en el trabajo? Dice, un desastre. ¿Cómo te va la familia? Un desastre. ¿Cómo te va con tu pareja? Un desastre. ¿Cómo te va? Bueno, vale, vamos a hacer la analítica, aclararnos si es del hierro, del tiroides, de lo que sé, pero que ya vayas sabiendo que el problema es que a lo mejor tenemos que relajarnos un poco, ¿eh? Porque la fuente principal es el estrés. Esa es la fuente principal, ¿eh? Entonces, esto de pronto, pues, se nos impone en la realidad como cosas que desde el modelo de la autonomía y desde el modelo sanitarista se nos quedan estrechos. ¿Veis? Este es uno de los esquemas más famosos que tenemos, el que usamos para analizar determinantes sociales, el esquema de Dahlgren y Whitehead, donde veis todas las cosas que están contribuyendo para hablar de salud. Cuando habléis de ética y salud pública hablaréis de esto, ¿no? Me encanta este esquema. Fijaros, me encanta este esquema por esto. Qué pequeñito. Qué pequeñito. Nuestros grandes hospitales, nuestra pasión por mandar medicamentos a todas horas, de pronto es un cacho bien pequeño. No digo que no sea importante, ¿eh? O sea, hoy sabemos que a la hora de articular los determinantes sociales, el sistema de salud es fundamental. Vale, de acuerdo, pero pequeñito cuando lo comparamos con esto. Fijaros lo que hay inmediatamente después para abajo. Vivienda. Vivienda. ¿Eh? No es la primera que me viene diciendo que se le cae el pelo y cuando indagamos el problema es que la van a desahuciar. Y el problema es que se me cae el pelo. No, el problema es que te van a desahuciar. Ese es el problema. ¿Eh? Por tanto, ostras, el modelo liberal le cuesta dar respuesta a esto. Le cuesta el principio de autonomía. Este libro es una joya, una pequeña joya. Se han cuestionado, ¿no? Pero a mí este libro me enseñó muchas cosas. Yo os lo recomiendo. El libro Desigualdad, ¿no? Fijaros estos que son dos de los autores importantes, Wilkinson y Kate Pickett, ¿no? Escriben un libro y lo que dicen, el problema es la infelicidad colectiva. Dice el problema. ¿Por qué? Hemos estudiado, comparado un montón de países y lo que hemos descubierto es que aquellos países que tienen más desigualdad, tienen peor indicadores de salud, viven más infelizmente, hay más estrés social.
viven peor, los pares más desigualdad. Dicen, bueno, claro, esto ya lo sabíamos, ¿no? No, pero lo que te cuentan ellos es que dicen, y mira, resulta que los países más desiguales, las clases poderosas, los ricos, viven peor muchas veces, viven peor, con peores indicadores de salud, peores indicadores globales, que muchos de los pobres de las sociedades más igualitaristas. ¿Por qué? Por el estrés social. Los ricos tienen mucho estrés social en las clases, en los países desiguales, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este análisis. Otra vez el principio de autonomía nos cuesta, en fin, no os quiero discutir esto, bueno, aquí pues Blanca sabrá de esto un montón, la paradoja de Rose, ¿no? O sea, a ver, es que si le bajamos globalmente el colesterol a toda una población, sabemos que disminuyen los eventos cardiovasculares, ¿no? Vale, perfecto. Pero a mí me baja. Pues es que no lo tengo claro, es que igual mañana te infartas. Dice, coño, entonces no está claro que los beneficios marginales en términos poblacionales redunden necesariamente en mejoras en términos individuales. Esta es la gran paradoja, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de cuidar la salud de la gente y hacer actividades preventivas, también tenemos que medir esto, ¿no? Que podemos someter a la gente a un montón de estrés social para que al final la gente, pues es que te tocó. Ya, coño, pero me tocó morirme de un infarto. Esta me encanta. Vosotros sabéis que yo siempre decía en clase que este es el mejor filósofo social que hay en este país. ¿Sabéis quién es? El Roto, ¿no? Me encanta esta. Yo me siento reflejado como médico de familia. Dice, unas veces voy a misa y otras al ambulatorio. Dice, ¿y qué te va mejor para la ciática? Pues por un estilo. Es decir, construimos enfermedades. Es decir, vivimos un modelo donde el rollo del principio autonómico liberal, que además está convirtiendo la salud no solo no en un derecho, sino en un bien de consumo, nos permite inventarnos enfermedades o construirlas como enfermedad. No digo que la gente no tenga esos síntomas, ¿no? Pero muchos de ellos no tenemos tratamiento, sino, aunque a veces lo inventamos, ¿no? El Roto dice, aquí fabricamos una vacuna ficticia para una enfermedad imaginaria. Es un negocio fabuloso. Una vacuna ficticia para una enfermedad imaginaria. El principio de autonomía. Yo por eso, bueno, he acuñado este término, que es un término un poquito provocador, para decir, tenemos que ir más allá. No se trata de que prescindamos de la bioética liberal basada en el principio de autonomía. Claro que hay que prescindir, o sea, claro que hay que mantenerla. Pero sí creo que tenemos que avanzar más si queremos hacer reflexiones que a mí me parecen más interesantes en un mundo tan complejo que no es el mundo occidental, si queremos que la bioética deje de ser un invento norteamericano, del mundo liberal norteamericano, tenemos que incorporar otras reflexiones. Y he usado el nombre de la bioética política, ¿no? Porque me resulta, bueno, provocador, ¿no? Esto es de Aristóteles, del libro de la política. Dice, es evidente que la ciudad, polis, es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un ser político y que el apolítico por naturaleza y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre. O es un perro o es un dios. ¿Vale? Es que si no el Aristóteles es que no lo pone claro. ¿Vale? Bueno. El apolítico por naturaleza y no por hacer es o un ser inferior o un ser superior al hombre, ¿no? O sea, somos constitutivamente políticos. O sea, en la estructura antropológica que viene heredada de la medicina griega, somos constitutivamente políticos porque somos seres sociales, porque tenemos palabra, lo ha dicho ahí antes, no sé si lo he leído. Es el único animal que tiene palabra. Somos los únicos que tienen palabra. Somos constitutivamente políticos. Por eso, yo cuando oigo a alguien que me dice es que yo soy apolítico, digo, a ver, vamos a sentarnos y a hablar un poco. Vamos a intentar aclararnos. Entonces, vamos a aclarar un poquito la palabra política, ¿no? Si vais al diccionario de la Real Academia, tiene todas esas acepciones. Arte, doctrina o opinión referente al gobierno de los estados, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto de cualquier otro, cortesía y buen modo de portarse, conjunto de orientaciones y directrices que rigen la actuación de una persona, etcétera, ¿no?
Bueno, vamos a analizar algunas de ellas. Vamos a analizar estas, porque esta es la acepción más clásica de la política. O sea, cuando hablamos de política, la gente suele entender esto, ¿no? Es decir, que la política es, y además es lo que es así, la praxis política entendida como lucha por conquistar el poder es la permanente disputa institucionalizada y ritualizada por ocupar temporalmente el espacio vacío que construye el poder de la democracia moderna. El poder en las democracias modernas no es un poder, es un espacio vacío, en el sentido de que en los modelos paternalistas antiguos el poder era un lugar permanentemente ocupado por la misma persona. ¿Vale? Mientras que las sociedades modernas, democráticas, lo que entendemos es que el poder es un espacio vacío donde nos turnamos al ocuparlo. Y la lucha política consiste en la lucha por ocupar ese poder, por ese poder. Y es legítimo que así sea. Yo a veces, bueno, digo, es que los partidos políticos solo les interesa el poder. Claro, es que están para eso, para ocupar el poder, para luego hacer cosas con el poder diferentes a las que habitualmente se hace, de acuerdo, pero la lucha política, lo digo por dignificar la política. O sea, la política es la lucha por ocupar el poder y así debe ser, en el sentido de praxis política de las dos primeras acepciones del diccionario que veíamos. Y entonces, cuando la gente no entiende esto y le parece ilegítimo esto, pues entonces politizar o politizarse es una especie de cosa horrorosa. Entonces, la candidata al Congreso del PSOE de Melilla opina que la huelga de médicos está politizada. Ayuso vincula los problemas de las urgencias hospitalarias con médicos politizados. La Sociedad Española de Médicos y Enfermeras pide no politizar sobre sus condiciones laborales. El Colegio de Médicos y AMI se acusan de politización de la huelga de Madrid. O sea, la política como maldición, la política como cosa corrupta, la política que ya politizar, y esto es otra vez la acepción del diccionario, que es dar orientación o contenido político a acciones y pensamientos, que está muy bien, que corrientemente no lo tienen, inculcar a alguien una formación o conciencia política, que es lo que yo estoy intentando hacer ahora con vosotros, ¿vale? Pero nosotros solemos pensar que es esto. Politizar es utilizar de forma tergiversada una cuestión para así beneficiar una determinada opción política partidaria. La gente confunde cuando hablamos de tener compromiso político, es tener compromiso partidario. Confundimos las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta la tercera acepción, que es la que vamos a ver, ¿no? Y claro, el descrédito de cualquier forma de implicación política produce esto. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Todos los políticos son iguales, solo quieren tener poder, enriquecerse y medrar. No, no todos los políticos son iguales, perdona. Hay de todo. Hay gente indigna y gente que está intentando hacer un servicio a la comunidad. No sirve de nada protestar, criticar, poner reclamaciones, manifestarse, recoger firmas. No, no es cierto. Sí que sirve. Claro que sirve. No sirve de nada votar. No, sí que sirve. Sí que sirve. No sirve de nada afiliarse a un partido político en el sindicato. No, sí que sirve. No sirve, no me interesa. Yo a lo mío. Las consecuencias son estas, la desmovilización, la indiferencia y permitir una cosa que es muy grave, que es que ese espacio vacío de las sociedades democráticas al final sea ocupado permanentemente por élites oligárquicas que solo quieren instrumentalizarlo a su favor. Y me da igual el partido del que habléis. Me da igual, ¿eh? Es decir, si no hay vigilancia ciudadana, al final las organizaciones políticas se constituyen y se configuran así, ¿no? Por eso, cuando yo hablo de política, de lo que hablo es de la tercera acepción, ¿eh? De lo que hablo es de la tercera. Cuando yo hablo de bioética política, no hablo de bioética de partido político. Hablo de bioética política en el sentido tercero, que es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, con su cualquier modo. Cuando la ciudadanía ejerce la función vigilante. Cuando la ciudadanía hace cosas como esta. Esto es de un libro súper bonito que se llama Ciudadanos y Participación Política. Entonces, los diferentes modos de participar políticamente. Sí, está el modo de la participación electoral, el voto. Está el modo de la afiliación a un partido político, que es perfectamente legítimo, pero hay muchos otros muy nuevos. Hacer bioética política significa ser capaz de hacer
esas cosas para hacer que prevalezca el sentido de la justicia, el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde, en el sentido de proteger los derechos y libertades, etcétera, etcétera. Esta es una frase que pongo porque a mí me movilizó mucho. Yo siempre la pongo porque es un poco larga, la voy a leer, a veces cuesta un poquito, pero bueno. ¿Por qué yo llegué a pensar en esto de la bioética política después de atravesar el principio de la justicia, ¿no? Dice, la cuestión moral más acuciante es qué responsabilidad tenemos en que determinadas estructuras perduren y qué estaría en nuestra mano hacer para sustituirlas por otras. Es obvio que eso pasa por la acción política organizada y no por el voluntarismo moral, que intenta inútilmente apartarse de la maquinaria del sistema. Esto mis hijos dirían, que son así como muy sarcásticos, dice los hippies, papá, dice los hippies. Dice, no esa fuerza de mover las fichas o de moverlas lo menos posible como se consigue dejar de jugar al ajedrez, si eso es lo que se pretende. Para dejar de jugar al ajedrez y comenzar a jugar al parchís hay que cambiar de tablero. Si no, lo único que se logra es perder el juego, y el juego del ajedrez, no del parchís. En suma, vivimos en un mundo tan inmoral que no tiene soluciones morales. Aquí no valen más que soluciones políticas y económicas muy radicales. Y la única cuestión moral relevante que todavía tenemos sobre la mesa es la de qué tendríamos la obligación de estar haciendo políticamente para que el mundo dejara de jugar en este tablero económico genocida. Esto es importante. Dice, la cuestión no es la de si puedo beber menos Coca-Cola o llamar menos por el móvil para participar lo menos posible en esta matanza. La cuestión es cómo y de qué manera localizar y saber encarar los centros de poder que la generan. Mi responsabilidad en la matanza no es la de llamar por el móvil. Yo aquí diría que también, pero bueno. El móvil, cuando hablo del móvil estoy hablando del coltan. Y ahora mismo me están viniendo las imágenes. Hace poco hoy por la mañana veía unas imágenes de una mina de coltan en el Congo. 40.000 niños en la mina. Mi responsabilidad es aceptar vivir en un mundo en el que llamar por el móvil tiene algo que ver con no sé con qué guerras en el continente africano. Es el mundo lo que es intolerable, no nosotros, pero sí es intolerable que aceptemos de brazos cruzados un mundo intolerable. Este es el punto. Lo intolerable es esto, que no alcemos la voz. Por lo tanto, cuando hablamos de bioética política y cuando hablamos del compromiso político y ético de los sanitarios, estamos hablando de cosas como esta. Qué pena, se ha ido Miguel, que tenía que marcharse. ¡Ah, está allí! Esto es hacer medicina con una mirada desde la bioética política. Es hacer ética comprometida con tus pacientes desde la mirada de los determinantes sociales de salud. Esto sabéis que es el Centro de Salud Almanjayar y Cartuja, están comprometidos con un problema gravísimo que hay en la zona norte, en el distrito norte, con los apagones de electricidad. Entonces, cuando un centro de salud y los profesionales sanitarios alzan la voz, lo que están haciendo es bioética política, desde mi punto de vista, y medicina de alta calidad. Cuando están haciendo eso, muy importante. También cuando nos comprometemos con la sanidad pública, en la defensa de un sistema público de salud. Hay una manifestación el 9 de noviembre, a la cual está bien que os interese. Y ya lo ha introducido Maite, cuando no permanecemos en silencio ante esto. A veces nos dicen, a los que estamos en esta historia de Palestina, de Gaza, dices que estáis muy polarizados. Sí, estamos muy polarizados. No hay punto intermedio. O estás a favor o estás en contra. O estás a favor o estás en contra. Y tengo que decir que a veces la respuesta de los profesionales sanitarios en España no ha sido toda la que a mí me hubiera gustado que fuera, ¿no? Podemos hacer muchas cosas como profesionales sanitarios que miramos el genocidio en Gaza desde una mirada de una bioética política. Podemos hacer muchas cosas como esta, por ejemplo. Nosotros tenemos una línea de trabajo muy potente. Yo estoy en una organización que se llama Health Workers for Palestine, una organización internacional contra el laboratorio Teva, que es un laboratorio que está financiando descaradamente el genocidio en Israel, ¿no? Entonces, comprometerse en esto como sanitarios, no ya como ciudadanos, es tener la mirada de la bioética política. Y ya con esto he terminado. Ahí hemos hecho el viaje de los principios de la bioética, del principio de no maleficencia, que no he hablado mucho,
pero bueno, no interesa. Pero sí del principio de beneficencia, cómo hemos pasado al principio de autonomía y de ahí al principio de justicia. Y termino donde empezaba. Todo esto os lo he dicho porque yo hice el viaje desde una determinada identidad. Seguramente muchos de vosotros hagáis o lleguéis a otras conclusiones y seguramente serán tan buenas como la mía porque venís de otro lugar y ya está. Lo que es importante, y termino con una frase de Fanon, de Frantz Fanon, un autor que estaría muy bien que todo el mundo leyera, psiquiatra, Frantz Fanon, especializado en la ayuda a los torturados en la Argelia antes de la descolonización, un psiquiatra. Ese libro, Los condenados de la tierra, es un libro absolutamente brutal. Dice, cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Pues a mí realmente la bioética que comenzábamos, ¿no? Desde mi historia y del conocimiento de Diego, pues intento descubrir mi misión, cumplirla o traicionarla cada día. Así que esto es lo que yo os quería contar. Muchas gracias.